los estudios la congresista de Avanza País, Adriana Tudela. Bienvenida, Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Nadia. Ha propuesto un proyecto interesante para renovar el Congreso a mitad de periodo, es decir, empezar a cambiar las reglas de juego. ¿Esto eventualmente podría solucionar o coadyuvar a la solución de una crisis en la que estamos entrampados? Sí, bueno, esta es una reforma que en realidad está prevista para ser aplicada del 2026 en adelante, ¿no? Yo considero que toda reforma constitucional tiene que ser producto de un proceso de debate, de consensos, de reflexión y, digamos, no ser de aplicación necesariamente inmediata, aunque yo entiendo que, digamos, finalmente producto del debate y los consensos que se logren dentro del Congreso... Si esto se aprueba en 2 legislaturas, podría incluso aplicarse antes, ¿no? Pero es parte de un paquete de reformas políticas que he presentado que incluye también el voto voluntario, la renovación del Congreso cada 2 años y medio, que en el fondo implica acortar el periodo parlamentario y permitir que el ciudadano participe más frecuentemente de las decisiones políticas del país, y eso busca resolver, digamos, este descontento legítimo por parte de la ciudadanía, porque los ciudadanos tomamos decisiones una vez cada 5 años, ¿no? Y una vez que tomamos la decisión perdemos control realmente sobre lo que sucede, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Si hubiese voluntad en el Congreso, la reforma se podría aprobar en 2 legislaturas. Así es. Con lo cual podría entrar en vigencia dentro de esta misma periodo de gobierno, digamos. ¿El Congreso podría ser evaluado a mitad de periodo? Es posible, pero este tipo de reformas, sobre todo las electorales, por lo general, digamos, son aplicables a partir de cierto plazo, justamente por los tiempos de adaptación que requiere una reforma de este tipo, pero es perfectamente factible. Correcto, que se pero está aplique pensada, digamos, para que, si se aprueba, empiece a regir a partir del próximo periodo. El próximo lunes el Congreso tiene en sus manos el destino nuevamente del presidente de la República. Todo indica que fracasará nuevamente esta moción de vacancia, ¿o usted cree que, como el congresista Jorge Montoya, que el presidente está creciendo un ambiente favorable a la vacancia? Bueno, yo creo que si usamos como termómetro lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, todo parece indicar que no vamos a conseguir los 87 votos necesarios para vacar al presidente. Pero creo que eso no debe ser un impedimento para que la oposición siga intentando y siga trabajando por conseguir esos votos, ¿no? Yo creo que es muy frustrante para la ciudadanía, muy frustrante para los propios congresistas dentro de la oposición, sentir que, digamos, se está pactando con este gobierno con el pretexto de la gobernabilidad, cuando en realidad no existe tal gobernabilidad. Vemos cómo este gobierno está generando un daño muy profundo en el país. Sin embargo, creo que también es parte del propio proceso democrático y de la propia naturaleza de la institución, ¿no? Finalmente, el Congreso de la República es una institución en la cual el poder está muy diluido. Finalmente está diluido en 130 personas, cada una de las cuales, digamos, puede ejercer su poder a través del voto. Entonces, lograr consensos dentro de una institución de esa naturaleza es un proceso complicado. Vacar un presidente es difícil y debería ser difícil, pero eso no significa que nosotros debamos tomar esto como una derrota ni que debamos dejar de intentarlo. Claro, pero en el camino de la búsqueda de la vacancia a veces se descuida el control político, y eso es algo que la ciudadanía también le está reclamando al Congreso. Y esa es una autocrítica que yo ya he hecho antes. Yo considero que no, desde el Congreso no se ha ejercido el rol fiscalizador y el rol de contrapeso frente al Ejecutivo con la contundencia con la cual debimos hacerlo, ¿no? Hemos censurado solamente a un ministro y sí ha habido mucha resistencia a censurar ministros, digamos, por el temor de las cuestiones de confianza, ¿no? Y lo mismo con las confianzas a los gabinetes. Hemos tenido 4 gabinetes, todos ellos inaceptables. Sin embargo, por más discursos que se dan dentro del hemiciclo, finalmente la mayoría termina votando a favor de los gabinetes, y creo que eso finalmente nos hace muchísimo daño a nosotros como institución. De acuerdo, a partir de su propuesta y de otras que se han hecho, hemos preparado un informe y hemos consultado algunas opiniones sobre si estos cambios o estas reformas podrían ayudar al país, digamos, a encontrar un camino más sereno de cara a futuro, o si por el contrario el remedio podría ser peor que la enfermedad. Vamos a ver la nota y la comentamos. Veamos la nota. En los próximos días, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, presentará un proyecto de ley para que el Parlamento se renueve cada 2 años y medio, oportunidad para que los ciudadanos evalúen el trabajo de los parlamentarios. En principio el proyecto me parece interesante, pero no hay que dejar, digamos, de tener en cuenta que el problema se origina en las organizaciones políticas, ¿no es cierto? También hay que hacer algo al respecto, es decir, legislar para fortalecer
las organizaciones políticas, tanto en su organización como en su funcionamiento, en su vida interna, y lograr que la gente acuda a ellas. José Eliche, exoficial mayor del Congreso y exministro, considera que esta iniciativa debería ir acompañada de una reforma al interior de los partidos políticos. Se necesita acompañar, creo yo, de una reforma a la ley de organizaciones políticas para lograr, digamos, fortalecer y mejorar nuestro sistema de partidos políticos. Los partidos de hoy ya no es como antes, no eran partidos donde se enseñaba, no son partidos o no deberían ser partidos donde se enseña oratoria, que también es importante, por supuesto, o solo oratoria, sino principalmente gestión pública. Y eso tiene que cambiar. Pero además deben ser organizaciones que atraigan a la gente y que permitan que los partidos cumplan su rol constitucional. Este proyecto se da en un contexto en el que el Congreso de la República cuenta con más del 80% de desaprobación, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, y es parte de la reforma que contempla que el voto sea voluntario. Sin embargo, para Eliche debería revisarse también el impedimento de reelección inmediata. También es importante otra propuesta que creo que es importante debatir. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero eso hay que debatirlo. Lo que yo diga no tiene por qué ser lo correcto. Es que se elimine el impedimento de reelección inmediata. Después de 2 periodos puede ser que se impida, ¿no?, que se prohíba la reelección inmediata. Muy bien, continuamos con Adriana Tudela aquí en los estudios. Sobre esto último, ¿está de acuerdo? El tema de la reelección de congresistas. ¿Le ha hecho daño o le ha hecho bien el cambio? Yo creo que ha sido un error prohibir la reelección de los congresistas. Y creo que con el tiempo, digamos, ha quedado en evidencia que ha sido definitivamente un error haber prohibido la reelección. Sin embargo, el hecho de que en ese referéndum esa medida en particular haya tenido tanto apoyo definitivamente muestra que hay un descontento legítimo en la ciudadanía que tiene que ser resuelto. Considero que esa no fue la manera de resolverlo y justamente lo que busca esta propuesta de renovar el Congreso es responder a esa demanda ciudadana de digamos, no sentir que una vez que votan por alguien dejan de tener control en lo absoluto respecto a las decisiones que se toman durante 5 años. Esa propuesta de renovación contemplaría la posibilidad de que se cambie a los que la gente quiera cambiar. Exactamente, no y se permitiría la reelección de aquellos a los que la ciudadanía decida mantener en el Congreso. Entonces yo coincido con el señor Eliche en ese sentido. Yo considero que haber prohibido la reelección es un error y creo que debemos permitirla, pero permitiendo al mismo tiempo que los ciudadanos puedan tomar decisiones respecto a quiénes son sus representantes más frecuentemente. Y respecto a lo que señaló él sobre los partidos políticos, ¿no? Creo que justamente estas reformas también generan los incentivos correctos para fortalecer y mejorar a los partidos políticos. Por ejemplo, con el voto voluntario, ¿no? Al día de hoy, con el voto obligatorio, los partidos políticos en realidad no hacen el trabajo que deberían hacer porque finalmente tienen un público cautivo, todos tienen que ir a votar, entonces no hay realmente un trabajo de fondo, un trabajo serio para captar el voto de la ciudadanía, y creo que los peruanos finalmente nos merecemos votar por convicción y no por obligación, ¿no? Entonces, el voto voluntario, la renovación del Congreso, son medidas que, digamos, sin entrar a regular internamente a los partidos, generan las condiciones para que los partidos se vean obligados a hacer un trabajo más generar militancia, serio. a generar militancia. Hablando de votos, ustedes tienen que votar por una vacancia la próxima semana. ¿Avanza País tiene una posición tomada? Sí, por supuesto. Nosotros impulsamos la primera moción de vacancia, hemos apoyado esta segunda y vamos a votar a favor en bloque. Sin embargo, hay congresistas que dicen que no, que los argumentos todavía no alcanzan y que la ciudadanía no apoyaría una vacancia del presidente a estas alturas. Bueno, yo creo que las encuestas que hemos podido ver a lo largo de estos últimos meses demuestran lo contrario, ¿no? Yo creo que la mayoría apoyaría... Son duras con el Congreso. Sí, por supuesto, también son duras con el Congreso, pero creo que es importante no ver esto como una batalla meramente entre el Congreso y el Legislativo, ¿no? Finalmente estamos acá peleando una batalla en defensa de nuestras instituciones, en defensa del Estado de Derecho. Finalmente, las acciones que está tomando este gobierno están teniendo un impacto bastante negativo en la vida de todos los peruanos, ¿no? Entonces, Betsy Chávez, congresista y ministra de la República, ha propuesto, ha dicho, bueno, ok, se vaca el presidente y eso supondría, en el proyecto de ley que ella ha trabajado y ha presentado, que se adelanten las elecciones y se van todos. Sí, bueno, esa es una propuesta
digamos, un poco absurda, ¿no? Porque por algo nosotros votamos por una plancha presidencial, para que en caso se vaque o renuncia, o incluso en caso de fallezca el presidente, tenemos 2 vicepresidentes que pueden asumir por el resto del periodo. Entonces, yo no veo cuál es la lógica de si se vaca el presidente o renuncia o muere el presidente, entonces hay elecciones generales. ¿Para qué elegimos a los vicepresidentes? ¿Para qué hay un presidente del Congreso? ¿El Congreso apoyaría a Dina Boluarte como reemplazo del presidente? Es que no se trata de si el Congreso lo apoya o no, es lo que señala la Constitución. Correcto, Sí. pero ¿habría una disposición? ¿Se podría recomponer la relación con el Ejecutivo en caso de que salga Castillo y entre Boluarte? Eso va a depender de las decisiones y de la conducta de Dina Boluarte, ¿no? Dependiendo de qué exactamente, ¿qué tendría Bueno, que de que hacer Dina muestre Boluarte? transparencia, de que hable con la prensa. Esto que hemos visto al principio, de que Pedro Castillo se rehúsa a hablar con la prensa es gravísimo, ¿no? Y finalmente es profundamente antidemocrático, porque la ciudadanía se informa a través de la prensa. La prensa fiscaliza y las preocupaciones que transmite la prensa son finalmente también las Porque preocupaciones de la lo que ciudadanía. siente un sector de la ciudadanía es que el Congreso lo que quiere es vacar al presidente para que al final sea el Congreso el que se encargue del gobierno. Es decir, sacar a Castillo y sacar a Boluarte. Eso no es posible, ¿no? Digamos, si es que nosotros llegásemos a vacar a Castillo por incapacidad moral, la incapacidad moral no se transmite del presidente al vicepresidente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser muy respetuosos de lo que señala la Constitución. Si es que Castillo renunciara, si es que vacáramos a Castillo, Dina Boluarte tendrá que asumir la presidencia y será en función a las decisiones que ella tome y a las actitudes que ella adopte, que veremos, digamos, qué pasa, ¿no? Pero no podemos adelantarnos a los hechos ni especular. Y hablando de eso también, digamos, respecto a esta idea de adelantar las elecciones generales, si bien es una medida que, digamos, yo apoyaría si llegado a cierto punto vemos como la única salida a esta crisis, no creo que necesariamente sea lo óptimo, ¿no? Porque finalmente creo yo que el daño institucional que implicaría patear el tablero y volver a tirar los dados es más alto que simplemente utilizar una figura que ya está contemplada en la Constitución justamente para casos como estos, que es la vacancia, ¿no? Entonces, aprobar una reforma constitucional, digamos, ad hoc, específica para el caso en concreto y no con una mirada a largo plazo, creo que es algo que no deberíamos promover, por lo menos como primera vía para salir de esta crisis, ¿no? De acuerdo. Adriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti, Mavila. Bien, Buenas noches. estaremos muy al pendiente de lo que haga el Congreso y cómo evalúe estas propuestas que se han presentado. Nosotros